Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. ¿Queréis saber cómo pasar de esto a esto? Quedaros hasta el final, que en este vídeo os vamos a explicar cómo hacerlo paso a paso. Esta es una cómoda de estilo alfonsino, es un mueble original, será de inicios del siglo XX, nunca ha sido restaurado, aunque es cierto que los bocallaves ya no son los originales, los tiradores en cambio sí lo son y también todo lo demás. Aparentemente está muy bien conservada, la parte estética se ve bastante bien, pero luego tiene algunos problemillas que están por el interior y por la trasera. En algún momento este mueble ha tenido carcoma. También tiene las patas algo desencoladas y hay zonas donde la madera ha sufrido algo por humedad. Un poco fuera de cámara para que el vídeo no se haga tan largo y tan pesado, hemos subsanado esos problemas, hemos encolado las patas, hemos consolidado y hemos dado un tratamiento anticarcoma. Una vez hecho esto, ya volvemos a centrarnos en lo que es la estética del mueble y en cambiar de esta madera oscura a la madera clarita que os he enseñado al inicio. Empezamos por remover los herrajes con mucho cuidado. Los tiradores, que son los originales, necesito un alicate para poder quitarlos porque están sujetos con una tuerca por detrás, mientras que los bocallaves, que son recientes, están clavados con clavos. Tengo que utilizar una palanca para poder quitarlos. Los guardo porque más tarde los vamos a pulir, pintar y los vamos otra vez a colocar en su sitio. Pero para trabajar ahora mismo necesitamos tener los cajones libres de estos elementos. Esta cómoda es un mueble que está ebonizado. ¿Esto qué significa? Que se le ha aplicado una especie de tinte negro para darle este aspecto que pretende simular el aspecto de la madera de ébano. La madera de ébano es la madera más oscura que existe, pudiendo llegar incluso a ser completamente negra, y obviamente es una madera muy rara, es una madera muy cara y se utiliza para hacer mobiliario de lujo. Muy poca gente se podía permitir tener un mueble de esa madera. Así que se empezó a hacer una especie de trampa, se pasó a ebonizar otro tipo de maderas, como en este caso que tenemos una madera de pino, que se le ha aplicado este tinte que penetra dentro de la fibra de la madera y le da el aspecto negro. Lo que se hace a día de hoy de pintar algo de aglomerado imitando madera, por aquel entonces se hacía con maderas no nobles para imitar una madera de ébano. Es muy frecuente de esta época de 1800, 1900, se ha estado haciendo durante muchas décadas. Por ejemplo, los muebles castellanos, los típicos muebles de estilo castellano, es muy frecuente encontrar ese mueble ebonizado. Luego, después de aplicarle el tinte por encima, se le aplicaba una laca, generalmente goma laca, y por eso tiene aparte este aspecto brillante. Para eliminar ese tinte depende de la zona. Si es una zona lisa, como en este caso el frente de los cajones, utilizando la lijadora, como podéis ver, lo estoy removiendo con relativa facilidad. Luego también depende de cuando se aplicó el tinte, si la madera tenía el poro más o menos abierto. Si el poro estaba muy abierto, absorbe mucho más tinte y es más difícil de remover. Si le habían aplicado antes un sellador, como parece ser este el caso, el tinte se queda solo sobre la superficie y se elimina más fácilmente. Estoy utilizando la lijadora eléctrica con una lija de grano 80. Esto es posible gracias a que este mueble está hecho de madera maciza. Si fuera un mueble con una chapa de madera más finita,
tendría que tener muchísimo más cuidado y seguramente lijar con la lijadora eléctrica no fuera la mejor opción, o por lo menos no utilizando una lija tan gruesa como la que estoy utilizando. Aquí podéis observar cómo después del lijado sigue habiendo zonas de la madera que están negras. Aquí pasa que la fibra de la madera ha absorbido más tinte que en otras partes. De hecho, todo este lateral se nota como queda bastante más oscuro. Esto en principio no va a ser un problema, vamos a conseguir eliminar prácticamente todo este tinte. Lijado todo lo que hemos podido utilizando la lijadora eléctrica, quedan todos los recovecos. Para esto vamos a tener que recurrir a otro método. Para empezar vamos a desmontar todo lo que se pueda desmontar, o sea, todas las molduras, todos los elementos decorativos, como son estas molduritas laterales, las falsas columnas que tiene a nivel vertical. Todo eso se puede desmontar con relativa facilidad porque está todo sujeto con clavos. Lo quitamos y lo vamos a limpiar fuera. También una vez desmontados todos esos elementos decorativos es más fácil terminar de lijar las zonas lisas utilizando la lijadora eléctrica. Una vez hemos eliminado todo lo que se ha podido lijando, pasamos a utilizar nuestro comodín, lo que nos va a permitir dejar la madera lavada y sin manchas. Vamos a utilizar ácido oxálico. En el canal tenéis vídeos explicando lo que es, cómo prepararlo y utilizarlo. Aquí os cuento así resumidamente. El ácido oxálico se puede comprar ya preparado, normalmente viene asociado con otros productos, o se puede conseguir en bruto, es un polvo que luego se diluye en agua. Proporción 1:10, una parte de ácido para 10 de agua templada o agua caliente. Se aplica sobre la superficie con un pincel y se deja actuar, normalmente en torno a 20 o 30 minutos, y a continuación hay que eliminarlo muy bien con agua abundante. En el caso de los ebonizados, dejar actuar y eliminar no es suficiente, vamos a necesitar un poquito más de ayuda, pero lo primero, la base es primero aplicar de forma uniforme el ácido sobre toda la superficie. Estoy bastante segura de que me preguntaréis, o por lo menos lo vais a pensar, que por qué no hemos utilizado decapante. La respuesta es muy sencilla. El decapante aquí no es efectivo. Si hubiéramos colocado decapante sobre la mezcla de goma laca y ebonizado, se hubiera hecho una pasta. Nos hubiera costado mucho más trabajo solo eliminar esa pasta que directamente lijar a mano. Tener en cuenta que yo estoy diciendo que el ebonizado es una especie de tinte, no es un tinte como tal. No penséis que es, por ejemplo, como la nogalina. No, esto se consigue a base de una serie de reacciones químicas. Se utiliza, si no me equivoco, acetato de hierro, aunque hay varias fórmulas de conseguirlo. No es un tinte como tal, es una reacción química que provoca este color negro. Por eso el decapante aquí no es efectivo y no es recomendable porque, como os digo, hace una pasta y luego cuesta mucho quitarla. Y ya pasados los 20 o 30 minutos de actuación del ácido oxálico, pasamos a la segunda fase de este proceso. Utilizando un cepillo de alambre, cepillamos muy bien la zona donde todavía el negro está acumulado. Normalmente para remover manchas el ácido por sí solo es suficiente, se deja actuar, se limpia y la mancha ha desaparecido, no hace falta frotar. Pero en el caso de los ebonizados no es así. Utilizo cepillo de alambre porque es práctico por el mango, pero también podría utilizar lana de acero gruesa. También hay que tener en cuenta que esta madera no es muy blanda, es una madera un poco más durita y los tallados no son delicados, porque si fuera una madera blanda o si los tallados fueran muy delicados, tendríamos que cambiar el cepillo de alambre por un cepillo de nylon para no dañar la pieza.
Como podéis observar, hay algunas zonas que aún frotando sigue habiendo acumulación de pintura negra. En este caso lo que hay que hacer es volver a repetir. Repetimos el proceso tantas veces como haga falta. En este caso con 2. De hecho aquí podría haber insistido y haber frotado un poquito más, pero he decidido directamente repetir el proceso, aplicar una segunda mano de ácido, dejar actuar y volver a frotar. Es importantísimo eliminar bien los restos de ácido entre una mano y otra. Estos se eliminan con agua abundante, porque si se queda el ácido sobre la superficie va a ser como unos pequeños cristalitos que en este momento nos va a molestar, pero luego os molestarán en el acabado. Así que aplicamos el ácido, dejamos actuar, frotamos, aclaramos con agua abundante y repetimos el proceso tantas veces como haga falta hasta conseguir dejar la madera por completo al natural. Aquí os enseño la parte más complicada de todo este proceso, que son estas partes que hemos desmontado del mueble y que tienen los tallados más finitos. Aquí lo primero que hay que hacer es eliminar el brillo. Recordar que el mueble era negro, pero tenía una capa brillante por encima, que es una capa de laca. Lo primero es eliminar esa capa de laca. ¿Cómo se hace? Pasando con una lija. No hace falta lijar en profundidad, pero pasándole con la lija, eliminando el brillo. Una vez se ha eliminado esa capa protectora, ya queda lo que es solo el negro. Entonces ahí ya le aplicamos por encima el ácido oxálico, dejamos actuar igual que hicimos en la estructura del mueble y a continuación, una vez más con el cepillito de alambre, frotamos. Hace falta repetir el proceso 2 veces, pero se consigue eliminar la gran mayoría del tinte negro. Luego toca dejar secar muy bien y terminar de rematar lijando a mano, porque siempre quedan algunas partes donde es imposible de llegar. Y de vuelta a los cajones y a la estructura de la cómoda, hemos dejado que la madera se secara muy bien. Han pasado 24 horas desde que la lavamos, la aclaramos bien después de aplicar el ácido oxálico, y ahora lo que vamos a hacer es volver a lijarla, por un lado para eliminar cualquier resto de tinte que todavía quede sobre la superficie, y por otro lado para suavizar. Los que trabajáis con madera sabéis que la madera, cuando coge humedad, queda muy áspera, se levantan, yo le digo que se levantan los pelillos de la madera. Entonces esos pelillos hay que volver a lijarlos para que desaparezcan y deje de tener esta textura como de lija. Fijaros que sigo utilizando mascarilla, porque después de aplicar el ácido es muy irritante para las vías aéreas. Entonces, aunque se ha eliminado bastante bien, puede quedar algún resto, y al lijar después de haber utilizado el ácido puede irritarnos la garganta y la nariz. Así que es recomendable seguir utilizando mascarilla aunque ya no se esté trabajando directamente con el ácido oxálico. Y con la superficie ya bien lijada, utilizando una lija ya fina, lija de 180, paso con un trapo húmedo muy escurrido sobre toda la superficie, solo para eliminar los restos de polvo. Esto también me permite ver si todavía queda alguna mancha oscura, porque con la madera en seco apenas se apreciará más con la madera ahora cuando esté húmeda. Considerar que cuando aquí apliquemos el tapaporos o el barniz, la madera se va a ver más parecida a la que me sale cuando está mojada que a la madera que tengo ahora mismo en seco.
El siguiente paso también es volver a montar todas las pequeñas partes que habíamos desmontado, que también se han secado ya. Las hemos lijado con una lija finita y tienen la misma textura y la misma suavidad que el resto del mueble. Ya con todo montado y con la madera completamente seca, esto es muy importante y lo vuelvo a recalcar, hay que esperar a que la madera seque muy bien. Si es en verano, a lo mejor no hace falta esperar un día completo, en menos tiempo se seca, pero si es en invierno, en ambientes con más humedad, mínimo 24 horas antes de volver a hacer lo que sea. En este caso es aplicar un producto tapaporos. Vamos a volver a sellar el poro de la madera porque le hemos agredido muchísimo, le hemos lijado, le hemos aplicado ácido, le hemos aplicado agua. Entonces ahora lo que queremos es volver a hidratar y volver a cerrar el poro de la madera para que esté bien protegida. Y así es como se ve la cómoda con el tapaporos. Nos dice nuestro cliente que le ve demasiado anaranjado, así que lo que vamos a hacer es darle un poco de color para, por un lado, intentar neutralizar los tonos naranja y por otro lado vamos a intentar unificar un poco los diferentes tonos de madera que tiene la pieza. Lo de tener diferentes tonos de madera es algo habitual y es algo para lo que hay que estar preparado y mentalizado a la hora de dejar en madera natural, que cuando se quite el acabado seguramente la madera no tenga un único tono y sí varios tonos distintos. Pasa en la mayoría de los muebles, por eso antes se teñían, se barnizaban con un color o incluso se llegaban a enchapar por encima para que no se notaran esos diferentes tonos que tiene la madera, es normal. Para teñir voy a utilizar nogalinas. Tuvimos en duda si utilizar nogalina o utilizar roble y hemos optado por la nogalina. Me gusta utilizarla bastante diluida, o sea que con esto tendré que aplicar varias manos hasta conseguir el tono deseado. Por otro lado, voy a aplicar más manos en las zonas más claras, mientras que las zonas que ya de por sí están más oscuras, con un par de manos es suficiente. Cuanto al tema de teñir por encima del tapaporos, siempre lo explico y siempre hay alguien que en los comentarios me dice que se hace al revés o que así no se hace. Bueno, yo vuelvo a explicar, se puede hacer de las dos formas. A nosotros nos gusta que nuestro trabajo sea siempre lo más reversible posible y que altere lo menos posible lo que es el mueble original. Si yo aplico el tinte con el poro de la madera abierto, lo que va a hacer la madera es absorber todo ese tinte. Por ejemplo, en este mueble mismo, si cuando lo ebonizaron lo hubieran hecho con la madera con el poro abierto, me hubiera costado muchísimo más eliminar ese tinte de lo que me ha costado, porque se ha quedado solo en la superficie. Aquí pasa lo mismo. La nogalina que estoy aplicando se quedará en la superficie. Entonces, si de futuro queremos que este mueble vuelva a su color original, va a costar mucho menos esfuerzo y va a ser mucho menos agresivo para la pieza que si lo hago con el poro abierto antes de aplicar el tapaporos. Pero se puede hacer de las dos formas, ¿vale? Cada uno que lo haga como mejor le venga, pero yo lo explico porque sé que es una duda muy frecuente y siempre sale luego a la luz el por qué hacerlo así y no de la otra forma. Y una vez hemos llegado al color deseado, ya la renovación está casi concluida.
Vamos a volver a lijar con la lija fina, lija de, en este caso de 500, pero bueno, puede ser una lija un poquito más gruesa, de 240, de 300. Lo importante es que la superficie esté muy lisa, muy suave al tacto. Una vez hemos hecho esto, se pasa con un trapito para eliminar una vez más los restos de polvo y ya podemos pasar a proteger la madera. Nuestro cliente la quiere barnizada, quiere una protección que sea duradera. Aquí también hubiera sido una opción interesante terminarla con cera de ebanista para que quedara con este brillo de la cera. Pero es verdad que es un acabado menos duradero y a la larga la cera siempre absorbe polvo, absorbe más suciedad. Mientras que con el barniz el acabado se va a mantener impoluto durante muchos años. Vamos a utilizar un barniz incoloro con un acabado mate al agua. En este caso vamos a utilizar de la marca Duracolor. Vamos a aplicar un total de 2 manos de barniz y entre mano y mano de barniz, como habitualmente, pasaremos con una lija fina para conseguir el acabado perfecto. La primera mano de barniz la he aplicado utilizando una brocha, ahora la segunda mano veréis que estoy utilizando una esponja. En realidad se puede hacer con cualquiera de las dos, aparte hay que considerar que cuando estamos con acabados mates sobre tonos relativamente claros no se notan apenas las marcas. Lo hago así por una cuestión de comodidad, era lo que tenía a mano, cualquiera de las dos opciones os puede valer. Y este trabajo está prácticamente concluido, solo faltan pequeños detalles como volver a colocar los herrajes en su sitio, pero antes los vamos a pintar en dorado. Los hemos lavado, los hemos pulido y ahora le vamos a cambiar de color, le vamos a dar este tono dorado tan bonito. También nos falta encerar todo el interior de los cajones para nutrir la madera y también para que los cajones funcionen mejor. Al tratarse de una cómoda antigua que los cajones no tienen guías, mantenerlos bien encerados garantiza su correcto funcionamiento. Como habitualmente antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era esta cómoda cuando llegó a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía y así es como se va a ir. Mirad qué bonita ha quedado. Tener en cuenta que aquí arriba le falta una tapa de mármol que no la hemos traído al taller porque estaba impoluta y no la necesitábamos. Y esto es todo por hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado el cambio o os gustaba más en oscuro como estaba antes? Como habitualmente en los comentarios nos lo decís. También si tenéis alguna duda o alguna sugerencia nos escribís que os vamos contestando en la medida de lo posible. Por nuestra parte, en la descripción del vídeo dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Esperamos que os haya gustado el trabajo, esperamos que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.